Las estadísticas de la criminalidad en nuestro país vienen registrando un incremento importante en lo que atañe a delitos que constituyen agresiones sexuales contra menores, contra mujeres. Hay pues un incremento considerable en la tasa delictiva para este tipo de conductas. Se señala que se trata ya de el primer delito que se viene cometiendo en nuestro país, desplazando así a otros delitos como las lesiones, que anteriormente tenían esa ubicación. Pero, ¿qué es lo que lleva a este tipo de conductas agresivas? ¿Cuáles son los delitos que constituyen las formas más frecuentes de violación de la libertad sexual? ¿Qué penas se aplican a sus autores? Para abordar estos contenidos nos acompaña hoy la doctora Fernanda Ayasta Nassif. Ella es profesora de Derecho Penal de la UNIFE y además es juez en ejercicio. Actualmente se desempeña como jueza penal de la Corte Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y de Criminalidad Organizada. Nos une una larga amistad y trabajo funcional. Es una persona de vasta experiencia y que creo nos va a ilustrar de manera integral sobre esta grave problemática. Bienvenida a nuestro programa, Fernanda. Muchas gracias. Te reitero la pregunta. ¿Cuáles son los delitos violentos contra la libertad sexual? ¿Cuáles son las características más importantes de estas conductas y cómo el Estado viene reaccionando a través del derecho penal ante estas conductas? Correcto. Lo primero que debemos empezar por señalar es que los delitos contra la libertad sexual, lo que se protege o lo que se protege a través precisamente de todas estas figuras penales es la libertad sexual, que es una manifestación de la libertad personal. ¿Qué es lo que se busca? Que la actividad sexual de una persona se desarrolle en un ambiente de libertad, sin violencia, cualquiera de sus formas, pero haciendo una acotación, que esta libertad sexual solamente está reservada para aquellas personas que han alcanzado un grado de madurez psicobiológico. En ningún caso esta libertad sexual está dada para aquellas personas o aquellos menores que no han alcanzado una edad cronológica determinada. Es por ello que se puede afirmar que los delitos de agresión sexual protegen, por un lado, la libertad personal o indemnidad o intangibilidad sexual. La libertad sexual exige precisamente una voluntad consciente y responsable de la persona de poder determinar libremente sobre los efectos o los actos de carácter o connotación sexual. Sin embargo, para los menores de edad, no podemos hablar que lo que se protege es la libertad sexual, porque no la tienen. Es precisamente la identidad sexual que lo que se protege es el desarrollo normal de su sexualidad de los menores, por no haber alcanzado aún una madurez psicobiológica para que ellos mismos pudieran disponer de manera libre y espontánea sobre su sexualidad. Asimismo, tenemos que agregar que estos delitos de agresión sexual, en los últimos tiempos, el reproche es cada vez mayor. Y cuando de por medio están los niños o niñas, el reproche es más alto aún, porque se debe entender que los menores de edad merecen una mayor protección, dado precisamente esa condición tan vulnerable que ellos tienen. Por tanto, cuando dices indemnidad sexual, hay que entender que la ley no reconoce a estos menores la capacidad de dar un consentimiento para relacionarse sexualmente con otra persona adulta. Correcto, efectivamente, los menores no se les reconoce
ese pleno o plena libertad para poder disponer libremente de su cuerpo, porque no hay un consentimiento, dado que su grado de madurez biológica y psicológica aún no ha alcanzado ese grado de conciencia que se necesita para poder autodeterminarse para efectos sexuales. Por tanto, si una persona se relaciona sexualmente con un menor de 14 años, que es lo que nuestra ley identifica como límite etario, incurre en delito, aun cuando este menor le haya manifestado su aceptación a la práctica sexual, incluso lo haya incitado a ella. Correcto. Efectivamente, hay un tipo penal específico de violación sexual de menor de edad, menores de 14 años, que es lo que usted me está justamente comentando, donde antes incluso había una separación en el periodo de tiempo o de edades etarias. Actualmente no lo hay, el consentimiento no es válido, no hay consentimiento si una persona menor de 14 mantiene una relación de índole sexual con otra. Es penalizado ese delito y la sanción hoy en día, a partir de la última modificatoria, puede llegar hasta cadena perpetua. De hecho, la prevención pasa por varias acciones. Y como ha señalado nuestra invitada, la familia se coloca como una primera línea de defensa y eso implica a su vez que haya que formar o fortalecer los valores al interior del núcleo familiar, que desafortunadamente las estadísticas nos han mostrado que muchas veces es el escenario donde se cometen estos delitos. Para evaluar otras medidas como la imprescriptibilidad que se ha planteado, debe de acompañar también la persecución de estos delitos, es decir, que aun cuando el tiempo transcurra siempre puedan ser objeto de sanción penal. Vamos a tratarlo en los minutos siguientes. Ha habido cambios constantes en nuestra legislación y últimamente, como bien has referido, la pena se ha estandarizado. Sí. Todo delito que implique el acceso sexual a un menor de 14 años es reprimido con cadena perpetua. Pero también en los casos de personas mayores de 14 años las penas se han incrementado, ¿no? Hay también formas de agresión sexual que resultan siendo importantes en las estadísticas y que si bien ya no afectan a menores, afectan a personas con discapacidad, sobre todo psicológica o mental. ¿Cuál es el caso de estos supuestos que trata la ley? Por ejemplo, el artículo 170 del Código Penal es muy claro, ¿no? Efectivamente, hay una base, el que mantiene relaciones, obviamente, de carácter sexual en contra de la voluntad, obliga a la otra persona, sin su consentimiento, a tener acceso carnal, establece una penalidad que va de los 14 años a los 26 privativa de libertad. Sin embargo, ahí vienen las agravantes, entre ellas, si la relación es sostenida entre un menor un mayor de 14 años menos de 18, una persona que tiene algún cierto grado de autoridad o un cargo en relación a la víctima, si es y que se aprovecha de eso. También el tema de una trabajadora o del hogar también es una agravante. Si es gestante o está en gestación la víctima. Lo último agravante incorporada fue el estado de ebriedad. Si el agresor tiene un estado de ebriedad que supera los 0.5 por litro de sangre, también está considerada hoy en día como un agravante en el tema de violación sexual. Esto último que has mencionado, esta agravante,
recientemente incorporada a nuestra legislación y que la vemos también ya colocada en otros delitos como el feminicidio o las lesiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, es bastante innovadora, ¿no? Tradicionalmente, más bien, ocurría lo contrario, que la persona que se encontraba bajo efectos del alcohol o el consumo de drogas, pues encontraba, al realizar el delito, una menor responsabilidad penal. Se le aplicaba una pena menor si actuaba en esas condiciones. Hoy es todo lo contrario, hoy más bien es un agravante. ¿Qué opinas de ello? Como usted lo ha mencionado, incluso antes era un atenuante, por llamarlo de alguna manera. Al momento de que uno iba a imponer una sentencia, la determinación, se tenía en consideración ese factor. Hoy en día, bajo precisamente esta incorporación como un agravante, ya no lo es. Yo creo que ahí hay que tomarlo un poco con reserva, porque ¿qué sucedería si el estado de ebriedad es de tal magnitud que incluso supera los 2.5 litros de sangre, exagerando, ¿no? Entonces, ahí incluso ya entra la persona en un grado de inconsciencia. ¿Qué tanto podríamos nosotros sancionar a una persona que está completamente o su conciencia no la tiene en ese momento que ejecutó el acto? Yo creo que ahí habría que ver caso por caso en qué medida podríamos considerar como un agravante para poder elevar la punibilidad de ese delito. O una exclusión de pena por falta de esa capacidad de raciocinio. Sí, es un tema que la jurisprudencia, o sea, las decisiones de los jueces tendrán que ir resolviendo, como señalas, caso por caso. También entre los cambios que se han dado recientemente, se ha declarado la imprescriptibilidad de los delitos que constituyen agresiones a la libertad sexual de las personas. ¿Te parece una medida acertada? Tenemos en la experiencia nacional los casos de los delitos de lesa humanidad, donde por decisiones sobre todo de los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha declarado esta imprescriptibilidad. Podemos decir que para el caso de los delitos contra la libertad sexual, no solo para el caso de menores, para todos los delitos contra la libertad sexual, ¿debe aplicarse también esta imprescriptibilidad? En el tema de la imprescriptibilidad, y que recientemente ha sido incorporada recién en agosto del año pasado, creo, antes de dar propiamente mi opinión, hay que ver un poco más atrás. Estas penas han ido endureciéndose, y como parte de este endurecimiento para poder asegurar, entiendo yo, o proteger el tema de la libertad sexual, sobre todo de los menores, pero también de las personas mayores de edad, es que como parte de todo este conjunto que ha ido agravándose la penalidad, también incluyeron el tema de la imprescriptibilidad. Ahí hay un punto de quiebre, porque poder permitir que la acción penal o que el jus punendi o el ente que persigue sancionar este delito sea ad infinito, vale decir que en cualquier momento del tiempo puede ser perseguible ese delito, creo que también genera un efecto contrario, porque lo que se necesita es una inmediatez en el accionar precisamente de las autoridades cuando se denuncia un hecho delictivo de esta magnitud, porque los delitos de violencia sexual, en realidad, lo que se necesita es inmediatez. Cuando no hay inmediatez, se diluye en el tiempo cualquier tema probatorio precisamente para poder llegar a sancionar este tipo de delitos. O sea, considero que no es lo más adecuado hacer imprescriptible este tipo de delitos. Debe de ser, como usted lo ha manifestado, los delitos de lesa humanidad, que ya está protegido y reconocido constitucionalmente, pero en este tipo de delitos considero que no. Tu propuesta entonces va más bien a señalar que lo pertinente es fortalecer la oportunidad de la intervención del Estado en la persecución de estos delitos.
que la imprescriptibilidad más bien puede resultar contraproducente en algún caso, ¿no? Ahora, no solo la violación es un delito contra la libertad sexual, ¿no? Hay otras conductas que, sin tener que implicar un acto de violación sexual, igualmente son sancionadas por nuestra legislación. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Por ejemplo, que también en los últimos tiempos se ve mucho en los casos que nos han presentado los medios de comunicación, por ejemplo, en el Metropolitano, los actos denominados actos contra el pudor, tocamientos individuos, actos libidinosos, que no llegan a tener un acceso carnal, sino lo que se busca y lo que atenta es precisamente contra el pudor de la persona. Eso es otro tipo de delito dentro de la gama de los delitos contra la libertad sexual. Así también los recientemente incorporados en septiembre del año pasado, chantaje sexual, acoso sexual, que no existía en nuestro Código Penal como delitos, ya se encuentran sancionados hoy en día. La gravedad de las penas en los delitos contra la libertad sexual parece no encontrar el efecto disuasivo que nuestro legislador y nuestra sociedad demandan. Tenemos que explorar otras medidas para prevenir tan graves conductas. Sobre estos aspectos volveremos en unos minutos. Las penas entonces son severas. Hay un número importante de delitos, hay nuevos delitos, todos dirigidos a brindar una tutela más efectiva, más eficiente, más oportuna, como reclamas para las personas, sobre todo para los menores. A pesar de ello, las estadísticas, como había anunciado al presentar el programa, muestran una realidad muy diferente, de que este delito sigue constituyendo una de las conductas de mayor reiterancia en el país. Y lo digo con conocimiento de causa. En mi ejercicio como juez de la Corte Suprema, cada mañana, de las 20 causas que le toca analizar a la sala que presido, cuando menos unas 12 están conectadas con delitos contra la libertad sexual. Eso es por sí mismo un indicador bastante objetivo de que el problema no se resuelve con penas severas. ¿Cuál es tu reflexión sobre ello? Una reflexión muy particular es la siguiente. No se trata de ir aumentando o sobrecriminalizando los delitos, en este caso los delitos contra la libertad sexual. Hemos llegado ya a un techo, incluso ya estamos sancionando con cadena perpetua. Y estadísticamente no es posible que los delitos hayan bajado, sigue igual o hasta sigue más. Entonces, yo considero que el tema es también social. ¿Por qué? Porque ese agresor o ese agente que comete este tipo de delitos viene de una familia. Y la víctima muchas veces es precisamente un menor y su agresor es una persona que vive, que convive, que es un familiar de ese grupo en donde esta persona vive. Es decir, considero que donde debe de también tenerse en cuenta es la familia como núcleo, porque de ahí nace y parte y crece y se desarrolla el ser humano, valores, principios. No se trata solamente de poner o colocar o sancionar de forma indiscriminada los delitos contra violencia sexual o de índole sexual. Hay que enfocarlo también desde un tema social. Ese menor, ese agresor provienen de una familia. Y esa familia tiene que tener valores, principios, fortalecerlos de tal manera que a futuro podamos erradicar de alguna u otra manera este tipo de delitos. Y volviendo al punto de los delitos en sí,
te formulé una pregunta, pero claro, nos llevó la atención hasta otro de los contenidos importantes. Esta es una problemática tan grave que motiva varios niveles de análisis. Pero ¿qué ocurre con aquellas personas que adolecen de una patología mental y que también, te había mencionado, aparecen en las estadísticas como víctimas de estos delitos sexuales? Precisamente hay un tipo penal que es la violación sexual de personas en estado de incapacidad o que no pueden manifestar su libre consentimiento, cuando tienen una grave afectación de la conciencia, cuando tienen un retardo mental o se encuentran en incapacidad de resistir. La pena va pues desde los 20 años hasta los 26 años. Son personas que efectivamente no tienen capacidad para poder resistirse frente al agresor. Y aparte de ese tipo, de ese delito, también está el del libre, el que no puede manifestar su libre consentimiento porque de repente está en incapacidad de resistir. Una persona que de repente está en un hospital o está detenida o está bajo los efectos de repente de la anestesia, pongámosles así, y efectivamente eso también es un reproche en esa conducta. Pero si nos vemos en escala de penas, todos estos delitos tienen la pena mínima de 20 y va hacia 26 años. También el prevalimento, ¿no? Esto es el hacer prevalecer la posición de autoridad, de dominio, de subordinación o de obediencia que tiene la víctima potencial, ¿no? Y hemos conocido pues casos de agresiones que se dan al interior de las escuelas de formación militar, por ejemplo, ¿no? Donde los superiores han agredido sexualmente a los cadetes, a los subalternos. Lamentablemente se han dado situaciones al interior de otros núcleos. Has mencionado los centros carcelarios, pero también los colegios internados, ¿no? Todo este drama de la implicancia en estos casos de sacerdotes, de pastores. Es decir, se nos genera un panorama sumamente grave, pero creo que con tus explicaciones se ha esclarecido para nuestros televidentes el significado de estos delitos que tanta alarma producen en la población, tanto rechazo, sobre todo cuando se afecta a menores, y que encuentran en la ley una respuesta muy drástica, pero que sin embargo no genera un efecto disuasivo como se pretende. Hay que buscar otras alternativas, tú has mencionado con claridad, ingresar al escenario de los controles sociales primarios, la familia, la escuela, deben de ir aportando mecanismos para una mejor valoración del significado de estas conductas y sobre todo crear una autoprotección básica en las propias víctimas. Te agradezco, Fernanda, por tu presencia.